regreso aquí en Ahora. El tema que tenemos para hoy, miércoles 23 de julio, es cultura política y juventud nicaragüense en la actualidad. Nuestra invitada, María José Díaz, ella tiene un máster en antropología y está trabajando y nos viene a presentar su tesis Generación Postrevolucionaria entre la memoria y el poder simbólico. Vamos a hablar sobre los hallazgos que ha encontrado María José Díaz en su estudio, pero antes también vamos a ver nuestro segmento lo que dice la población, qué dicen en las redes sobre este tema. En Twitter hemos preguntado si consideran que la juventud actual es en efecto apática y cuáles creen que son las razones. Y bueno, lo que respondieron es lo siguiente. Carlos Olivas nos dice: no hay ni voz ni voto para los jóvenes, no nos toman en cuenta. Hansel Tetrapolar, Hansel Volkova: sí, las razones es que la política nicaragüense es una completa M. Indira Mayorga: no todos son, hay un porcentaje que son activistas, los otros están distraídos en otras cosas. Adrián Hernández nos dice: nadie es apático a la política cuando ve los resultados, pero si no es así, es difícil no serlo. M. Vargas nos dice: sí lo son, me parece que se sienten defraudados por las opciones pasadas y en el horizonte no ven opciones para su bienestar. René Ramos nos dice: los espacios están cerrados, además el Nica tiene la mala costumbre de buscar su propio bienestar y no el comunitario. María José, no sé si tenés algún comentario al respecto, ¿cómo interpretás lo que dicen los diferentes tuiteros? Bueno, yo creo que las respuestas son todas, en realidad no podemos dar una respuesta únicamente. Yo insisto, yo no creo que sea una generación apática, porque estamos valorándola con los lentes de los 80. Es decir, aquí hay muchos jóvenes que están reivindicando la ley de los derechos de las lesbianas y de los gays. Eso no se miraba en los años 80. Aquí estamos hablando nuevamente del tema del aborto terapéutico y son las mujeres jóvenes las más afectadas en este sentido. Aquí estamos hablando de feminicidios. Vimos la semana pasada toda la movilización que hicimos a nivel nacional y vos ves las marchas, ves los rostros, también hay muchas jóvenes que están al respecto colocando temas en la agenda nacional. Entonces el tema de lo apático está vinculado a que quisiéramos, y con esto quiero hacer una aclaración, el ideal de los nicaragüenses y de los adultos, y me parece que es un grave error, es creer que del todo el 100% de los jóvenes, todo el 100% tendríamos que andar haciendo cosas en las calles. Entonces, yo aquí traigo la lección que nos dejó la generación de los 80, es que fue un grupo selecto el que llevó a cabo la revolución. No es cierto que todos los jóvenes en los años 80 realizaron la revolución. Fue un grupo organizado que pasó muchísimos años organizándose para llegar al punto cero del 19 de julio. Distinto es decir que luego crearon políticas públicas que llevaron a cabo la alfabetización o los cortes de café. Eso es distinto. Pero la Revolución Popular Sandinista no fue una acción masificada. Fue una acción colectiva, pero no fue masificada. Entonces, cuando nosotros vemos este tema, la revolución, y decimos, estos jóvenes no se mueven, yo le digo, espera, son palabras muy superficiales para decir sobre esta generación, porque es esta la generación también la que ha hecho un cruce. Entonces, yo en ese sentido, también quisiera decir que en el estudio que yo realicé, se ven claras diferencias organizativas respecto a la generación revolucionaria. Por ejemplo, las organizaciones juveniles ahora están en formatos más dinámicos. Pueden aparecer y desaparecer, cumplen el objetivo y desaparecen. Eso no le quita potencia. ¿Ocupaís tal vez es un caso? Yo estudié como uno de mis casos a Ocupaís y yo pienso que Ocupaís es una lección interesante, pero que no podemos idealizarla, porque Ocupaís llevó los medios de comunicación que le favoreció, pero también te podría hablar de pequeñas acciones potentes en su motivo contra el despale que están haciendo los jóvenes, enfrentándose a los hondureños que se están llevando los árboles. Que ha habido drama, sí, porque ha habido enfrentamiento entre esos jóvenes y los gobiernos municipales. Que el gobierno municipal reconoce a estos jóvenes, también lo reconoce, pero no están ahí los medios de comunicación para trasladar esta excelente experiencia a toda Nicaragua. Entonces, yo creo que tiene que ver también con la maquinaria mediática que se ha creado en Nicaragua, tanto del gobierno, pero también de la otra parte. Entonces, yo por eso insisto en que hay que hablar de una corresponsabilidad y no creer que el mal de este país se llama Ortega. El mal de este país, a mi juicio, se llama falta de memoria histórica. Es decir, nosotros nacemos sin historia. Creemos que vos y yo nacimos el día en que nuestra madre nos trajo en el hospital al mundo, pero no es cierto. Antes de eso, tu papá, tu mamá, tu abuelito, tú ya tenías una generación que se te trasladó a vos, querrás o no querrás, se traslada. Otra de las cosas que de esta generación podría decir es que hay una cultura del silencio.
que avala muchos abusos sexuales, políticos, económicos incluso. Y esta generación yo siento que está empezando a hablar sobre los dolores de este país, sobre los duelos de este país. Es decir, es esta la generación que por primera vez empieza a hablar de la revolución sin haber participado, pero es tu revolución también, porque es un hecho histórico nacional. Y empezar a hablar de los muertos y de cuánto pesan los muertos en la familia, yo creo que se puede hacer en esta generación, porque la generación que vivió a los muertos no le puede porque los tiene atragantados todavía. Entonces yo creo que ahí es donde está lo especial de esta generación. Yo creo que nuestra generación, contrario a los pensamientos pesimistas, yo creo que esta generación es la de transición. Yo creo muchísimo en esta generación, precisamente porque como estoy en los municipios, voy, vengo y veo mucha movilidad de los jóvenes en querer transformar la realidad que no les gusta. Pero eso sí, los jóvenes están clarísimos, al menos con los que yo logro socializar, porque no quiero generalizar, en que la arma no es el instrumento que quieren utilizar la voz, la idea, el pensamiento. Para terminar, no quisiera irme sin preguntarte también sobre una aseveración que pueden hacer muchos, y es en cuanto al efecto que tiene la Internet, en cuanto a lo que ha hecho la globalización con las sociedades en todas partes del mundo. ¿Qué tan cierto es que eso ha tenido también un efecto en cuanto al comportamiento de la juventud actual, que, como decía alguna tuitera, tenía que ver con que los jóvenes tal vez estén distraídos con las redes sociales y con otras cosas que antes no existían? Insisto en el tema de la corresponsabilidad, porque si bien es cierto, la Internet está influenciando en mucho nuestra generación, lo cual debería ser una cosa muy bonita, si nosotros tuviéramos un marco educativo realmente serio, que construya sujetos críticos, tendríamos una generación que valore los libros por encima del Facebook. Pero eso es una responsabilidad estatal. Esta es una responsabilidad de reestructurar de raíz todo el sistema educativo, porque yo no le veo ningún problema a Facebook, Twitter, YouTube y todo el resto de las redes, en tanto la utilices y no te utilice el instrumento a vos, pero eso obedece al marco educativo con el que vos te formaste. Si a vos te enseñan en la escuela y en la casa que hay que leer para luego crear pensamiento, vas a poder diferir y puedes usar Facebook para decir que estás en desacuerdo y no para decir que Daddy Yankee es lo mejor que le ha pasado al mundo. Lo que yo sí creo que esta generación está con estos marcos simbólicos encontrados. Hacer un balance es la respuesta o es posiblemente una de las salidas más idóneas. Yo siento que esta generación, para ponerte un ejemplo, es como que al mismo tiempo a vos te pongan a escuchar Dame Más Gasolina de Daddy Yankee, pero al mismo tiempo te pongan a escuchar La Tumba del Guerrillero. Al mismo tiempo ambos marcos simbólicos actúan en tu cerebro. ¿Qué es lo que podrías vos sentir? Seguramente confusión, y te podrías sentir aturdida. Y tomar una posición sobre qué música apagar, esa es la decisión de la generación. Y yo creo que es lo que deberíamos de estar trabajando. No para que optes a ser revolucionaria, porque yo creo que eso no es la competencia generacional, pero para reconocer que la revolución es de luces y de sombras, y que reconociendo eso es que podemos construir otra Nicaragua. Tratar de tener una memoria histórica, como decías. Reconstruirla, pero empezando en las propias casas, porque yo me asusté que en mi propia tesis me fui a hablar con mi mamá y descubrí que participó en el proceso de alfabetización, y eso me lo di cuenta hace 6 meses. Entonces, que cada joven en Nicaragua le preguntara cuál fue la participación y cómo le fue, independientemente de los bandos, te vas a dar cuenta que hay mucho dolor acumulado en este país que hay que sacar, que hay que sanar. Casi que una terapia nacional para reparar muchos duelos que tenemos. Es ahí donde vamos a poder enfrentar la cultura política que rechazamos. Es ahí que vamos a poder diferir de Daniel Ortega o de Arnoldo Alemán. Es ahí donde vamos a poder crear pensamiento y no especulaciones sobre una generación. Gracias por habernos acompañado, María José. Ha sido un placer tenerte aquí con nosotros para este tema. Y bueno, ustedes, amigos, estamos siempre pendientes de sus comentarios. Esperamos que les haya gustado este programa en este miércoles, y por supuesto tendremos otro tema de su interés la próxima semana aquí en el sitio web del Diario de los Nicaragüenses. Gracias y nos vemos.